Hola, mi nombre es Juliana Hernández de la Torre y soy la directora de la Fundación Artemisas en Colombia, una organización feminista de incidencia y de innovación política que busca promover la construcción y fortalecer el poder colectivo a través de redes solidarias y afectivas y también la construcción de públicos afectivos que logren vincularse, identificarse y movilizarse en torno a causas que busquen redistribuir el poder históricamente concentrado y que además tiene mucho que ver con la forma en la que la movilización y la protesta ha tenido lugar en el último año de pandemia, durante la pandemia de la COVID-19, que nos llevó a estar confinados y confinadas mucho tiempo en América Latina y que todavía hoy seguimos viendo este tipo de medidas en diferentes países como Chile, como Argentina, que han decidido mantener a la población con unas medidas estrictas de confinamiento para lograr controlar el contagio de este virus. Y bueno, como que entender un poco la movilización y la protesta en medio de este año y casi medio, es importante entenderlo también como un descontento social que se venía acumulando en América Latina y como unos afectos que se venían transformando hace mucho tiempo, unos afectos que se venían rompiendo hace mucho tiempo entre la ciudadanía y el poder que debería representar a esa ciudadanía, pero que lo único que había logrado generar era una distancia y una distancia entre las demandas sociales y las medidas que se estaban tomando desde los estados latinoamericanos. América Latina venía en una crisis de representatividad desde hace muchos años. Cuando empezó la pandemia, el 71% de la población latinoamericana no se sentía satisfecha con las democracias y por otro lado, casi el 40% no votaría por un partido político si las elecciones fueran al siguiente día de que les hubieran hecho las preguntas. Esta crisis de representatividad frente a las democracias y frente a las estructuras partidistas que son quienes al final deberían lanzar a ciudadanía y deberían lanzar candidaturas que representen las agendas sociales, dejaron de ser el espacio de representación y el espacio donde las demandas ciudadanas y las demandas sociales podían tener lugar. Esta crisis de representatividad, este descontento con las democracias y este descontento con las desigualdades sociales y estructurales que había comenzado a movilizar a América Latina antes de la pandemia con mucha fuerza, como lo vimos en el estallido social de Chile, pero también en el paro nacional que tuvo lugar en Colombia el 21 de noviembre del año anterior a la pandemia, la movilización de las mujeres en México en contra de la violencia machista y patriarcal, la movilización de las mujeres argentinas en torno a la ola verde, las movilizaciones de Brasil en contra del gobierno de Bolsonaro, todas estas movilizaciones que se venían dando en América Latina se vieron detenidas abruptamente por una pandemia que llegó y para la que sin lugar a dudas el continente y casi ningún lugar del mundo estaba preparado para lograr enfrentar. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Que esas desigualdades estructurales que venían de antes se hicieron mucho más evidentes y además se puso un tema sobre la mesa y es que estas desigualdades estructurales afectan de forma diferencial a las mujeres y afectan de forma diferencial a los grupos que históricamente han estado oprimidos y que históricamente han estado subrepresentados. Esta rabia que venía organizándose en América Latina, porque fue la que sacó a la calle a las estudiantes y a los estudiantes en Chile frente a las alzas del transporte, la rabia que había sacado a Colombia en la movilización del 21N, la rabia digna de las mujeres en México en contra de la violencia machista y patriarcal, la rabia también y la exigencia de las mujeres argentinas frente a la despenalización del aborto, eran rabias que se venían organizando y rabias que además tenían una apuesta de transformación social, estructural, política y cultural. La pandemia entonces lo detuvo muy rápidamente y obligó a que esta movilización y esta protesta comenzara a entender varias cosas. Por un lado, el rol que juega la tecnología y de qué forma la tecnología es una herramienta para ampliar las audiencias y audiencias que antes estaban muy cerradas y muy concentradas en un público específico y que nos obligan a encontrar formas que muchas veces se convirtieron en formas más democráticas, sindicatos sesionando con personas de diferentes lugares de los países a través de estas herramientas digitales, pero también estas herramientas digitales como una herramienta que no es suficiente cuando se trata de vincular a grupos históricamente oprimidos y que no es suficiente porque América Latina tiene una particularidad y es la brecha digital por un lado, pero por otro lado la alfabetización digital. Las mujeres, por ejemplo, han expresado en diferentes informes
que las herramientas digitales y que las aplicaciones no les resultan útiles para ellas porque les da miedo perder tiempo que además tienen que destinar en labores de cuidado. Entonces estas herramientas digitales terminan funcionando para unas audiencias específicas en la movilización y en la protesta, pero nos obligan a pensar de qué forma nos conectamos con la ciudadanía que hace parte de las periferias, que no está alfabetizada digitalmente, que no tiene acceso a Internet como lo puede tener la mayoría de la población y que obliga a repensarse rápidamente esa movilización que venía con mucha fuerza y que se ve un poco disminuida mientras se comienza a comprender este nuevo mundo tan digitalizado. Lo segundo tiene que ver con que esas desigualdades estructurales y esas inconformidades que venía trayendo la población latinoamericana crecen exponencialmente durante la pandemia y crecen porque las desigualdades se vuelven mucho más profundas y se hacen evidentes. El desempleo comienza a afectar de forma diferencial a las mujeres que históricamente han estado empleadas en el sector informal, empieza a afectar a los jóvenes y a las jóvenes que antes tenían que trabajar y que antes tenían que buscar recursos para poder estudiar y que hoy se encuentran con un tema muy complejo y es que no en todas las casas de América Latina hay ni celulares inteligentes ni computadores para que la ciudadanía pueda estudiar y esto va ampliando la brecha. Pero también vemos una ciudadanía que ve creciendo la pobreza. En Colombia, por ejemplo, la pobreza y la pobreza extrema redondan a la mitad de la población. Casi el 15% de la población colombiana vive en situación de pobreza extrema en este momento y más del 40% en situación de pobreza. Es decir, que más de la mitad de la población vive en una situación de pobreza que hace que esa rabia que venía organizándose y que esa inconformidad, que esa falta de representación se vuelva mucho más evidente y crezca más. Y de cara a lo que sucede con las mujeres pasa exactamente lo mismo. El espacio privado, que ha sido el espacio más peligroso para las mujeres porque es el lugar donde sufrimos todo tipo de violencias, porque es el espacio de opresión del que habíamos buscado liberarnos, nos devuelven a ese espacio y además perdemos la lucha que habíamos adquirido durante muchos años de poder salir a trabajar, de producir nuestros ingresos, aunque lo hacíamos en condiciones que no eran dignas y en condiciones laborales que no necesariamente respetaban los derechos laborales. Todas estas causas estructuraron una movilización social de rabias organizadas, pero también de rabias organizadas que llevaron a resistencias barriales, comunitarias, resistencias que no se producen en el plano nacional necesariamente, sino formas de protesta y de resistencia que se dan desde la olla comunitaria, desde el vecino y la vecina ayudando a la otra que no tiene para comer, cuidando a los hijos y a las hijas mientras la otra sale a vender estas cosas. Y esta rabia que se va organizando y que va creciendo por la falta de satisfacción con la democracia, por gobiernos que son incapaces de responder, lleva a la ciudadanía con mucha fuerza a las calles, particularmente en este año, donde además se pierde el miedo a la pandemia, porque entre el miedo a la pandemia y a morir de una pandemia o a morir de hambre, se pondera y la ciudadanía decide obviamente salir a las calles a exigir algo básico y es el derecho a una vida digna, a poder comer, a poder tener acceso a una salud que ha sido privatizada y que ha dejado tantas muertes de personas pobres, de personas que históricamente han estado oprimidas y que toda esta rabia saca nuevamente a la ciudadanía, que es el caso colombiano que lleva más de un mes y medio movilizado, reclamando que el gobierno nacional reconozca que la pandemia ha tenido unas afectaciones diferenciales y que la ciudadanía no está dispuesta a seguir aceptando un destino distinto al de una vida digna. Las protestas de hoy están marcadas por un tinte de rabia, por un tinte de inconformidad, pero una rabia y una inconformidad que están organizadas y una inconformidad además que se organiza en torno a pilares de cuidado, ¿no? Las primeras líneas de Chile, las primeras líneas de Colombia son primeras líneas que están buscando proteger, cuidar y sostener una movilización que además está sufriendo constantemente ataques y estigmatización por parte de los gobiernos latinoamericanos. A los gobiernos latinoamericanos no les gusta la movilización social y lo que hacen es reprimirla con policía, es violar derechos humanos para buscar que la movilización se disminuya. Y lo que produce esto es un continuum de violencia porque mientras se van reprimiendo las protestas sociales y se van violando derechos humanos, va creciendo una rabia que además se va organizando de forma muy rápida y de forma muy sostenida. A diferencia de Chile, por ejemplo, que tenía muy claro que la salida podía ser una constituyente, lo que vemos en otro tipo de movilizaciones como la de Colombia es que no hay una salida fácil porque la forma de organización está descentralizada, porque el Comité Nacional del Paro no necesariamente representa a la ciudadanía y porque las voces que históricamente habían sido excluidas e invisibilizadas
hoy se están organizando, hoy están siendo escuchadas por medios de comunicación, hoy están logrando cambios sociales a nivel comunitario y barrial, que son cambios que no logró históricamente ningún estado en América Latina. Entonces vemos una movilización con unos sujetos políticos emergentes que tienen muy claro que si no salen a las calles, si no protestan y si no resisten, no van a haber cambios estructurales, y es una movilización muy interesante que se ve permeada por las lógicas de la región. Lo que sucede en Chile termina inspirando a Colombia, lo que pasó en Argentina se inspira también en diferentes expresiones de los feminismos en América Latina, y vemos una región que va emergiendo con unos sujetos políticos movilizados y organizados, pero también vemos una movilización que por otro lado es estigmatizada y es oprimida con mucha fuerza por parte de los gobiernos nacionales. ¿Qué nos queda? Entender estas nuevas formas de organización y estas formas de estructura, revisar de qué forma podemos fortalecer a estos sujetos políticos emergentes que no son los sujetos políticos que conocíamos de movilizaciones anteriores, y sujetos que además vieron sus cuerpos golpeados fuertemente por la pandemia que tuvo lugar este último año.